Detente un segundo. Ese espejo en el que te miras cada mañana puede ser más que un reflejo. Puede volverse una entrada directa a la abundancia. No hablo de supersticiones ni de gestos raros, sino de un principio simple, escondido a plena vista durante más de 100 años. Es tan sencillo que muchos lo ignoran, pero tan efectivo que quienes lo aplicaron vieron moverse su vida económica en pocos días. Todo se concentra en una sola palabra, corta y precisa, capaz de convertir tu imagen en un imán de riqueza. No son frases interminables. No es repetir quiero o necesito, porque esas voces sostienen la escasez. Es una palabra que Florence Scovel Shinn enseñó en los años 20 y que muchos círculos espirituales prefirieron callar, sabiendo que ponía la creación en manos de la gente común. Piensa en esto. ¿Y si la clave no estuviera en desear, sino en recibir? ¿Y si tu espejo, al sostener tu mirada, pudiera grabar en tu mente inconsciente que ya posees la abundancia que persigues? La ciencia moderna lo respalda. Cada vez que te miras, tu cerebro enlaza identidad y percepción. Imagina entonces qué ocurre cuando, justo en ese instante, colocas la palabra adecuada frente a ti. Quédate, porque en los próximos minutos te diré cuál es. Cómo usarla en un ejercicio de solo 17 segundos al día y por qué quienes la practican con convicción han visto llegar herencias, empleos improbables y dinero inesperado, como si hubieran encontrado una llave discreta. Prepárate y suscríbete, porque lo que estás a punto de aprender puede convertir tu espejo en la puerta de entrada a una nueva realidad próspera. Empecemos. Primer paso. El espejo como acceso oculto. Ese espejo ante el que te cepillas los dientes, acomodas el peinado o ajustas la ropa parece común, pero puede ser mucho más. Florence Scovel Shinn afirmaba que el espejo actúa como un puente entre lo visible y lo invisible, una puerta silenciosa que conecta tu mirada con las capas profundas del subconsciente. Y allí, justo ahí, es donde comienza la creación real de la abundancia. ¿Por qué tendría tanto poder? Porque cuando te sostienes la mirada, no solo ves tu rostro, tu mente registra una imagen con carga emocional. La neurociencia habla de neuronas espejo, un sistema que reproduce lo que observa, como si tu reflejo fuese a la vez testigo y autor. Cuando colocas una palabra de poder en ese punto de enfoque, sucede algo notable. Tu mente integra esa palabra a tu identidad. Deja de ser una idea externa y se vuelve algo que ya eres. Las antiguas culturas intuían esto. En Egipto se usaban espejos de obsidiana para elevar la conciencia. En Grecia, superficies reflectantes simbolizaban revelación interior. Sin formación en arqueología ni en neurociencia, Florence percibió la misma verdad. El espejo no es pasivo, es una herramienta para reprogramar la mente y alinear la energía. No es lo mismo murmurar una afirmación mientras caminas distraído que mirarte fijo y declarar con firmeza: recibo abundancia infinita ahora. En el primer caso, suena a deseo. En el segundo, perfora capas de duda. La mirada sostenida produce lo que Florence llamaba una impresión cuántica, un grabado directo en el disco duro mental. Aquí está el detalle que casi nadie sabe. El subconsciente no responde a la repetición mecánica, sino a la convicción emocional en un estado de enfoque total. El espejo te lo da, porque al mirarte, no puedes huir de ti. Es como si escucharas esa palabra desde otra voz, con más autoridad. La historia de Florence está llena de ejemplos. Una de sus alumnas, ahogada en deudas, pegó en su espejo la palabra recibo, y cada mañana decía: recibo toda la abundancia que me corresponde por derecho divino. La primera semana se sintió ridícula. Después, empezaron los cambios sutiles, clientes que volvían, llamadas con oportunidades, dinero de fuentes imprevistas. Al mes, sus finanzas eran otras. No fue el papelito, lo decisivo, decía,
sino que el espejo le permitió creer de forma visceral que ya estaba recibiendo. La investigación moderna acompaña estas intuiciones. Con 17 segundos de atención sostenida, se empiezan a establecer nuevas conexiones neuronales. Hace un siglo, Florence pedía a sus estudiantes mantener la mirada 17 segundos exactos. No hablaba de dopamina ni sinapsis, pero comprendía que ese lapso deja una huella profunda. ¿Qué significa entonces que el espejo sea un portal? Que no estás ante un cristal cualquiera, sino frente a un altar personal donde siembras decretos. Cada vez que pronuncias una palabra de poder frente a tu reflejo, firmas un acuerdo invisible con tu mente y, por extensión, con el universo. El espejo es testigo y amplificador de tu intención, y es útil recordar que cada vez que te dijiste no puedo, no soy suficiente, no tengo, también programaste tu mente. Si hasta hoy fue cómplice de tu diálogo de carencia, ahora puede ser la entrada a tu abundancia. La clave es tratarlo con respeto, como enseñaba Florence. No se trata de pegar cualquier cosa, sino la palabra correcta, la que no suplica ni desea, sino que declara, recibo. Porque al decir recibo, dejas de esperar un día incierto y reconoces que ya es tuyo, solo falta que se manifieste. El espejo, entonces, no adorna, moldea. Cada mirada te invita a elegir entre quien pide o quien recibe, quien teme o quien ordena, quien se siente escaso o quien se reconoce heredero de una riqueza ilimitada. Florence comprendió que todo cambio económico nace adentro y que el espejo es el medio perfecto para hablarle a tu subconsciente, ese juez silencioso que decide tu destino. Si hasta ahora solo lo usaste para tu aspecto, es momento de embellecer tu interior y grabar que el dinero fluye hacia ti, que tu abundancia no depende del azar ni del esfuerzo ciego, sino de la autoridad con la que te hablas. El espejo es el altar silencioso donde se forja tu destino financiero. La pregunta es, ¿qué palabra vas a grabar en él? Segundo paso, el hallazgo de Florence Scovel Shinn. Florence no fue una mujer ordinaria para su época. En los años 20, cuando muchas ni siquiera podían alzar la voz en público, ella se levantó como maestra y escritora visionaria. Su búsqueda no fue académica, fue personal. Tras un divorcio duro y la ruina económica, decidió que debía existir un principio que explicara por qué algunos prosperaban incluso en crisis, mientras otros quedaban atrapados. Ese fue el inicio de su descubrimiento más audaz. Sumergida en textos sagrados de diferentes tradiciones, Biblia, sutras, cábala, sufismo y papiros antiguos, tomó notas durante años, comparando frases, símbolos y decretos. Quería encontrar la raíz común, que la palabra no solo comunica, crea. En ese cruce apareció una revelación. Pedir no basta. Lo que mueve lo invisible es recibir. Y no llegó a esa idea por teoría fría, sino por experiencia. Cuentan sus diarios que una noche, impulsada por la desesperación, tomó una moneda frente al espejo de su tocador y en lugar de pedir, declaró con firmeza, recibo. Aquella palabra trajo calma inmediata, una certeza de que lo dicho ya estaba en camino, como si hubiera girado la llave de una bóveda. Repitió al día siguiente y al siguiente, y comenzaron a aparecer ingresos pequeños, obsequios, deudas resueltas sin fricción. Entendió que había encontrado la palabra de poder velada por símbolos y parábolas, recibo. ¿Por qué distinta de quiero o necesito? Porque quiero afirma carencia, necesito refuerza ausencia, recibo cambia la identidad, no habla el mendigo que espera, sino el heredero que posee. Traslada el deseo al presente y lo convierte en realidad interna hasta que se expresa afuera. Florence vio que este poder podía inquietar a quienes guardaban el conocimiento en silencio, y así ocurrió. Algunos la tildaron de imprudente, incluso de bruja. ¿Cómo podía enseñar que cualquiera podía recibir directamente del universo, sin intermediarios, sin jerarquías,
Para ciertos grupos, era peligroso porque empoderaba al individuo con un método reproducible, mirarse y declarar recibo para reprogramar su mente. Demasiado simple para mantener la dependencia. Por eso la ridiculizaron, pero ella insistió. La abundancia no depende de mendigar al cielo, sino de reconocerte heredero aquí y ahora. En 1925, en plena desigualdad y con la Gran Depresión asomando, decir que un espejo y una palabra podían cambiar tu realidad era dinamitar estructuras basadas en el miedo. Aún así, quienes aplicaron sus enseñanzas obtuvieron resultados concretos. Deudas canceladas, empleos surgidos de la nada, herencias y oportunidades difíciles de explicar. Su hallazgo no fue solo una palabra mágica, fue rescatar una verdad antigua. El poder de crear abundancia está dentro, y el universo responde a tu orden, no a tu súplica. Por eso, Recibo pareció peligroso, ponía el poder en manos de cualquiera que se atreviera a pronunciarlo con fe frente a su reflejo. Ese es el legado que hoy puedes usar, sabiendo que las mayores barreras son las palabras que eliges repetir. Lo que dices ante el espejo no solo lo oyes tú, lo escucha tu subconsciente y el universo responde. Tercer paso. La palabra prohibida. Recibo. Si observas el lenguaje de todos los días, verás algo inquietante. La mayoría habla desde la carencia. Quiero más dinero. Necesito que alcance. Busco una oportunidad. Parecen frases inocentes, pero son decretos disfrazados. Cada una envía al subconsciente el mensaje, aún no lo tengo, y la mente, literal y obediente, reproduce esa experiencia. Florence lo vio con claridad. Las palabras no adornan el pensamiento, moldean. Lo que declaras con emoción se siembra en el terreno interno. Si la semilla es quiero, crece el árbol de la espera. Si es necesito, brota la escasez. Si plantas la palabra correcta, cambias la cosecha. Para ella, la más poderosa era recibo. ¿Por qué su efecto es tan radical? Porque desplaza tu identidad. Decir quiero te sitúa tras algo lejano. Necesito te encierra en la carencia. Recibo te coloca como heredero. Declara que lo que deseas está disponible y lo aceptas ahora. No ruega. Dispone. Imagina dos escenas. En la primera, alguien ante una puerta cerrada dice: quiero entrar, necesito que me abran, esperaré la llave. En la segunda, otro llega, gira su llave y afirma: recibo lo que hay dentro porque me pertenece. ¿Quién entra? El segundo, porque no actúa desde la falta, sino desde la certeza. Así opera esta palabra. Abre porque declara que ya tienes la llave. Curiosamente, mucha gente exitosa, aún sin conocer a Florence, usa este principio. No dicen, espero que la empresa venda. Dicen, la empresa crece mes a mes. No, ojalá firmemos. Sino, este contrato es nuestro. No formulan deseos, emiten órdenes. Su lenguaje refleja una mente que dirige al dinero, no que lo implora. A muchos, recibo, les suena arrogante. Nos enseñaron a pedir y esperar, como si mendigar fuera humildad. Florence advertía que esa falsa humildad es miedo encubierto. No hay nada más humilde que aceptar con gratitud lo que te corresponde por derecho. Decir recibo no es soberbia, es reconocer tu herencia. La ciencia también aporta. Cuando dices quiero o necesito, se activan áreas ligadas a ansiedad y frustración. Cuando afirmas recibo con convicción, se encienden circuitos de recompensa y gratitud, como si el cerebro interpretara que ya obtuviste lo declarado y ajusta pensamientos y conductas en consecuencia. Por eso quienes practican frente al espejo recibo empiezan a notar señales concretas, ingresos inesperados, ofertas laborales, obsequios, alivio de deudas.
No Et son neis no, milagros o aislados, esenu, son ezedon, efectos de noi una mente sufmukai porcus reprogramada ezet, que atrae lo naut coherente se con la sebzastume. identidad de Lanos quien repser recibe. maison e krener Además, mokoni soñadlerat recibo besakis no vingi se sonadibus, limita al dinero. adotto de no Cambia codiviva tu il proxes postura eblat, ante a todo. noi siart neglais, Dejas de buscar estrano saler amor para dare recibirlo. namarto di sono No kak mun ne esperas proxes eblat. validación, la O reconoces en ti. Así neglais, transforma tu relación con nois el ner mundo. moki, ot nei mi Muchos sono che líderes levinus nuge espirituales del sautka, tiempo de onu adake, Florence rennet neonis, consideraron se nois peligroso casus difundirla, porque devolvía el poder a cualquier persona, sin sacerdocios ni rituales complejos. Y esa independencia siempre incomoda a quien busca controlar. Oda Quizá hablamos nei digas, sesane ne y si krenet digo neraponi, recibo, ot nei pero no lo creo, suharapon. al principio Gisarot habrá kaubello resistencia lexonrat nugerpa. porque llevas años entrenado en Tomenetetson, quiero y Sevan necesito. uglaure, Esa ogitsa que fricción sereme es kleuruxel, normal. otsuch La ni repetición sexomas diaria, sobre todo frente al espejo, desgasta las creencias viejas. Cada recibo con intención debilita la programación de carencia, hasta que un día ya no lo dices como un ejercicio, sino como una verdad natural. Y entonces el flujo se vuelve evidente. En resumen, recibo es más que una afirmación. Es una orden que reconfigura tu identidad. Marca la frontera entre vivir esperando y vivir heredando. Florence lo supo, y hoy tú puedes aplicarlo, porque cuando dices recibo, no solo te diriges al dinero, le hablas al subconsciente y a través de él a todo el universo. Y ambos responden. Cuarto paso, el ritual del espejo. Ya entendimos el poder del recibo y cómo transforma a quien la pronuncia. Falta lo esencial. ¿Cómo llevar esto a la práctica para que no quede como teoría? Florence diseñó un método tan simple que sorprende que funcione y tan preciso que convence a escépticos. El ritual del espejo parte de una lógica clara. Cuando te miras, tus ojos enlazan mente consciente y subconsciente. No es casualidad que casi todas las culturas hayan venerado superficies reflectantes. Egipcios con obsidiana, griegos que creían que el reflejo mostraba el alma, tradiciones orientales que lo usaban para la introspección. Si unes esa fuerza del reflejo con la palabra correcta, el efecto es profundo. El método es directo. Escribe recibo en un papel con letra clara, tinta negra o azul, y pégalo en el centro del espejo a la altura de tus ojos. Ese detalle importa. Al mirarte, tu mirada y la orden quedan alineadas, y tu cerebro empieza a asociar tu identidad con esa declaración. Deja de ser pensamiento pasajero. Se vuelve sello inconsciente. Luego, la práctica diaria. Cada mañana, antes de todo, colócate frente al espejo, respira hondo, mírate a los ojos y di: recibo toda la abundancia que el universo tiene para mí hoy. No lo sueltes rápido ni como muletilla. Dilo con calma y convicción, como si tallaras la piedra. Sostén la mirada 17 segundos exactos. ¿Por qué 17? Porque ese tiempo imprime el pensamiento como imagen estable en la mente. La neurociencia confirma que, después de 15-20 segundos de atención enfocada, el cerebro empieza a crear nuevas conexiones. Ese breve lapso marca la diferencia entre una idea fugaz y una nueva programación. Durante esos 17 segundos no basta con pronunciar. Hay que sentir. Evoca cómo sería tu día si esa abundancia ya estuviera fluyendo. Dinero que llega con facilidad, cuentas resueltas, puertas que se abren. No necesitas una película mental, basta con la sensación de gratitud anticipada. Esa emoción carga la palabra de energía, un detalle clave, una ligera sonrisa. El subconsciente responde a señales emocionales. Una sonrisa suave comunica seguridad y deseo genuino. Si repitieras recibo con gesto tenso, el efecto baja. La sonrisa impregna de confianza. Lo más poderoso, sin embargo, no es la complejidad, sino la constancia. Hacerlo un día no cambia nada. Hacerlo cada mañana durante una semana empieza a reconfigurar patrones. A las 2 semanas, muchos reportan casualidades.
dinero encontrado, deudas que disminuyen, propuestas laborales. A los 21 días plazo común para consolidar un hábito, el cerebro acepta recibo, como deudas que deros procero una recibo, instrucción normal. Lo que es normal en tu mente se vuelve inevitable en tu vida. Es probable que al comienzo aparezca la vocecita, esto es absurdo, es programación vieja defendiendo su lugar. Justo por eso el espejo es tan eficaz. Te obliga a confrontarla a ojos abiertos. Con la repetición, la duda se apaga y queda una certeza tranquila. Algo nuevo ya empezó. El papel en el espejo también actúa como recordatorio. Cada vez que lo ves, tu mente rememora la orden, incluso si no haces el ritual completo. El mensaje se cuela como eco. Recuerda, no es un amuleto, no es pegar una palabra y sentarte a esperar. El poder real está en la transformación interna. Cambia lo que piensas, dices y sientes sobre el dinero. Y eso se refleja en tus decisiones, en cómo te relacionas, en las oportunidades que adviertes y aprovechas. El dinero que llega no es casualidad, eres tú sin resistencia. Florence recomendaba practicarlo en silencio, en intimidad, como un pacto contigo y con el universo. Cada repetición es firmar un contrato, donde dejas de ser quien espera para convertirte en quien recibe. En conclusión, el ritual del espejo es sencillo y transformador. Escribir recibo, pegarlo, mirarte y declarar con fe durante 17 segundos parece mínimo, pero es una reprogramación profunda, el inicio de un diálogo nuevo con tu mente y con la vida. Si perseveras, lo que empezó como tinta en papel se vuelve abundancia tangible. Quinto paso. La regla del silencio. Si el espejo y recibo son el motor, el silencio es el escudo. Florence fue tajante. No le cuentes a nadie lo que haces. Suena exagerado, pero hay una lógica espiritual y psicológica detrás. Piensa en un pastel. No abres el horno cada 5 minutos para mostrarlo, o se arruina. La intención es igual, necesita calor, enfoque y tiempo. Cada vez que hablas de ella, entra aire frío en forma de dudas, comentarios o energías ajenas. Florence documentó casos de personas a punto de manifestar algo extraordinario que, al contarlo, vieron cómo todo se desvanecía. Una estudiante practicó días y aparecieron señales claras. Se lo dijo a su mejor amiga, y con una risa, la amiga la pinchó. No seas ingenua. Esa frase sembró duda, y la oportunidad se esfumó. ¿Por qué? Porque el subconsciente es altamente sugestionable. Si lo entrenas con recibo y alguien introduce lo contrario, la mente titubea y la duda borra órdenes. Florence lo llamaba faltar al espíritu de manifestación. Firmas con la palabra y lo rompes con la vacilación. El silencio mantiene pura la energía. Callar no es miedo, es respeto por el proceso. Proteges tu práctica de interferencias y le das tiempo para madurar. La psicología coincide. Compartir en exceso metas, libera dopamina, como si ya hubieras logrado el objetivo, baja la motivación y debilita el compromiso. El silencio conserva la tensión creativa que empuja al subconsciente a actuar. Florence lo comparaba con sembrar. Si desentierras la semilla cada día para enseñarla, no crecerá. Necesita oscuridad, silencio y tiempo. Lo mismo con recibo ante el espejo. Cada repetición es una semilla que debe quedarse en tierra fértil, no exhibirse antes de brotar. Muchos caen en contárselo incluso a alguien de confianza buscando apoyo. A menudo reciben dudas o miedos ajenos. Eso no funciona. El dinero no llega así. Ten cuidado. Aunque intentes ignorarlo, esas frases dejan marca y contaminan tu orden. Por eso, la regla de oro: no reveles lo que haces hasta tener resultados. El silencio cumple otra función. Profundiza tu intimidad con la práctica. Sin necesidad de justificarte,
El ritual se convierte en un pacto entre tú y el universo, un código privado que refuerza tu confianza. Si alguien pregunta por el papel, responde simple: es un recordatorio personal. No necesitas más. Los antiguos ya conocían esta ley. No reveles tu ay, palabra de poder prematuramente. El sonido pierde fuerza al compartirlo antes de tiempo. Florence heredó esa sabiduría y la llevó a un método doméstico. En síntesis, el silencio garantiza que tu trabajo interno no se desvíe ni se debilite. Cada palabra que pronuncias frente al espejo se queda contigo, protegida de dudas y desgaste. Así, el ritual conserva su pureza y se vuelve un canal limpio para la abundancia. Cuando callas, no escondes, resguardas lo sagrado, y esa fidelidad, repetida a diario, se transforma en resultados visibles. Lo que se cultiva en secreto florece con fuerza a la luz. Sexto paso: casos reales. No tendría sentido hablar del poder de una palabra sin evidencias. Florence era práctica, enseñaba y registraba resultados. Lo que vio junto a sus estudiantes fueron manifestaciones que, incluso hoy, desafían la lógica común. Sarah M., camarera en Detroit y madre, pegó recibo en su espejo y practicó una semana. El viernes, un cliente habitual dejó una propina de $1,000 con una nota: para tu nuevo comienzo. Luego, supo que ese hombre había soñado que debía ayudar a alguien que empezaba de cero. Florence decía: no hay coincidencias, hay respuestas a una orden clara. Miguel R., carpintero 6 meses sin trabajo, envió currículos, pidió recomendaciones, nada. Escuchó sobre recibo y lo aplicó 3 días, sintiéndose extraño al principio. Al cuarto, una empresa lo llamó. Habían encontrado su hoja de vida por casualidad, en un archivo antiguo. No solo consiguió el puesto, cobraba el doble y el cargo parecía hecho a su medida. Linda T., en medio de un divorcio y con incertidumbre económica, pegó recibo y lo repitió una semana, con lágrimas, pero con certeza. 7 días después, un bufete la contactó. Una tía lejana que no conocía le había dejado una herencia. La suma era exactamente lo que necesitaba para recomenzar. El universo es matemáticamente exacto, decía Florence. Thomas K., maestro que soñaba con escribir, practicó 21 días. El día 22, una editorial le escribió por un manuscrito olvidado en un concurso. No solo lo publicaron, le ofrecieron un adelanto de $250,000. Para él, el dinero importó, pero más lo hizo recuperar su propósito. Lo común en estos relatos no fue cambiar de país, ganarse la lotería o sacar un título en una semana. Fue sostener una práctica simple con la palabra recibo. Al hacerlo, cambiaron su vibración interna, y con ella llegaron personas, oportunidades y eventos que parecían imposibles. Cuando lo mismo ocurre una y otra vez en contextos distintos tras la misma práctica, deja de ser casualidad y se vuelve patrón. Estos testimonios invitan a mirar tu vida. ¿Qué recibirías si dejaras de hablar como quien espera y comenzaras a hablar como quien hereda? ¿Qué puertas se abrirían si cada mañana afirmaras, con certeza, que recibes toda la abundancia que te corresponde? Lo que lograron Sarah, Miguel, Linda y Thomas no es privilegio de unos pocos. Es la consecuencia natural de aplicar con disciplina un principio universal. Y lo mejor es que está ahora en tus manos. Séptimo paso: técnica avanzada de 7 días. Ya comprendiste la fuerza de mirarte y afirmar recibo. Ese acto puede abrir portales internos y externos. Florence guardaba un método más intenso, reservado a alumnos comprometidos: la técnica de los 7 días. Este protocolo no solo reprograma, sino que sella un acuerdo energético tan sólido que los resultados pueden acelerarse. El principio es sencillo, la ejecución disciplinada. Durante 7 días seguidos, cambiarás la palabra o frase del espejo, cada día una variación,
una capa más profunda que amplifica tu recepción, como subir peldaños. Día 1. Recibo, la semilla. Abres la identidad al flujo universal. Día 2. Recibo prosperidad. Enfocas la energía en flujo. Lo material, no quiero ni espero. Estás en el presente de quien ya la sostiene. Día 3. Recibo abundancia infinita. Dejas de limitarte. Afirmas que la fuente no se agota y tu mente aprende a expandirse. Día 4. Recibo milagros diarios. Vuelves lo extraordinario en costumbre. Obsequios, clientes, sincronías, deudas resueltas. Día 5. Recibo mi herencia divina. Conectas tu identidad a un derecho espiritual. No mendigas, reclamas lo que te pertenece. Día 6. Recibo más de lo que imagino. Entrenas la mente para admitir posibilidades que aún no contempla. Día 7. Recibo mi destino dorado. Sellas el proceso. Abundancia no solo como dinero, sino como vida plena, propósito y alineación. Tras cada día, escribe la frase en un papel nuevo, pégalo y retira el anterior. Guarda los papeles en un sobre sellado. No los leas ni los muestres, ni siquiera tú. Son contratos energéticos acumulados. Al término del 7º día, el paso final es simbólico. Quema esos papeles dando gracias. El fuego transmuta. Como la semilla enterrada que da fruto, liberas las palabras al universo para que se conviertan en hechos. El humo, decía Florence, lleva tus órdenes al campo sutil, sellando el pacto. ¿Por qué funciona? Porque combina repetición, variación y símbolo. La repetición crea hábito, la variación evita la inercia. El símbolo le dice al subconsciente que el contrato está cumplido. Esa coherencia interna obliga a la realidad a responder. Quienes lo practicaron contaban efectos rápidos. Ascensos al 3er día, deudas perdonadas el 7º, regalos, gerencias o propuestas casi inmediatas tras quemar los papeles. No es un juego, es intensificar tu autoridad espiritual, demostrarle a tu mente que vas en serio. Al completar el ciclo con fuego y gratitud, envías una señal inequívoca. Estás listo para recibir no solo dinero, sino la vida abundante que fue tuya desde siempre. 8º paso, advertencia final. Úsalo con sabiduría. Todo poder auténtico trae una advertencia. Florence sabía que entregar una llave tan directa era un regalo y un riesgo. Este poder requiere respeto, porque al mover leyes invisibles sin conciencia, el mismo universo que abre puede cerrar. Recibo no es una fórmula vacía, es un decreto que mueve capas profundas. Al pronunciarlo, no hablas solo de cosas, declaras identidad y reconoces herencia. Y cuando reclamas herencia, se espera coherencia. No basta recibir, hay que honrar lo recibido. Florence hablaba del retroceso kármico. Quienes usan el ritual desde la codicia, sin gratitud, podrían ver ganancias rápidas y pérdidas más veloces, como si el dinero entrara por una puerta y saliera por otra. No porque el método falle, sino porque la energía mal dirigida desequilibra. Algunos, cegados por el ego, lo usaron para juegos, negocios apresurados o favores forzados. Al principio, impacto. Pronto, derrumbe. Ganaban, pero perdían el doble. Tenían, pero con amargura. Es el recordatorio de que la abundancia no esclaviza, expande propósito. Aquí está la clave. Recibir no es acumular, es circular. El dinero que llega con este trabajo no debe estancarse. Si lo bloqueas, se pudre. Si lo compartes con gratitud, se multiplica. No se trata de dejar de disfrutar, sino de disfrutar más, sabiendo que al bendecir a otros ensanchas tu canal. También hay un componente psicológico. Si usas este poder para demostrar algo, si necesitas el dinero para probar tu valor, estás operando desde carencia disfrazada de abundancia, y el subconsciente lo registra y lo devuelve en pérdidas.
Lo que bendices se multiplica, lo que maldices regresa, repetía Florence. No es moralismo, es ley. La abundancia ama la armonía y huye de la discordia. La invitación final no es solo a recibir más, sino a elevar tu relación con el dinero. Usarlo con sabiduría significa gastar con alegría, invertir con conciencia y compartir con gratitud. Cada billete que vuelve multiplicado no es solo para tu comodidad, sino para que seas un canal. Quien acumula desde el ego vive con miedo. Quien recibe desde la fe vive con paz. La armonía es el plan divino del ser humano. Donde hay armonía, la abundancia llega y se queda. El reto no es si recibo funciona, porque funciona. El reto es cómo decides vivir cuando funciona. ¿Vas a repetir ego y temor, o vas a usar este poder como recordatorio de que lo que recibes también se comparte? En una frase, recibes no solo para ti, sino para bendecir al mundo. Eso evita el retroceso y asegura que lo recibido se multiplique, porque lo que entregas con gratitud vuelve como torrente, mientras que lo que retienes por miedo se escapa entre los dedos. En conclusión, el silencio protege, la palabra activa y la sabiduría sostiene. Si vas a usar esta técnica, recuerda, no eres quien ruega ni quien acapara, eres quien recibe con gratitud y comparte con amor. Al final, no es el espejo ni el papel lo que crea la abundancia. Eres tú, tu conciencia, tu intención y tu voluntad de honrar lo recibido. Y cuando lo haces, la vida te premia no solo con dinero, sino con algo más grande, la certeza de que eres parte del flujo creativo, un flujo inagotable para quien lo usa con sabiduría. Llegados aquí, ya lo sabes, no es suerte, ni azar, ni fórmulas complicadas. La abundancia responde a una ley simple: palabra más, autoridad más fe, igual a flujo continuo. Cada paso de este camino, descubrir el poder del espejo, aprender la palabra, practicar el ritual diario, mantener el silencio, aplicar la técnica avanzada y usarla con sabiduría, tenía un propósito: recordarte que nunca fuiste quien espera, sino quien recibe. Ahora toca sellarlo con una declaración clara. Repite conmigo: dinero, te ordeno fluir hacia mí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Te recibo con gratitud, con fe y con la certeza de que vuelves multiplicado. Dilo mirándote, con voz firme y corazón, tranquilo. En ese instante, activas el contrato más poderoso, el que haces contigo y con el universo. Y no lo dejes en teoría, conviértelo en acto ahora. Escribe en los comentarios: hoy ordeno flujo continuo en mi vida financiera. No es un simple comentario, es un decreto público que sella tu decisión, y cada palabra con intención abre más puertas de las que imaginas. Si este mensaje te resonó, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguiremos compartiendo principios espirituales que transforman tu relación con el dinero, la vida y tu propósito. Comparte este video con alguien listo para saltar de la carencia a la abundancia. Así activas tu propio flujo y te vuelves canal para otros. Recuerda, la abundancia no es algo que persigues, es algo que recibes. Hoy aprendiste a ordenar, con autoridad, lo que siempre fue tuyo. Cuando hablas con fe, lo invisible se mueve. El momento es ahora. Recibe.